Daniel capítulo 9, versículo número 1. Vamos a abordar ahora este capítulo de Daniel capítulo 9, versículo número 1. Y vamos a continuar con esta serie que estamos llevando los días domingos, fieles hasta el final. Este es el tema número 30. Tema número 30 y se titula Las tribulaciones de Israel. Vamos a entrar ahora a un capítulo donde se encuentra una profecía muy conocida, donde se apoyan mucho los dispensacionalistas, que es la profecía de las 70 semanas. Y bueno, vamos a dar lectura. Daniel capítulo 9, verso número 1. Vamos a estar estudiando los primeros 6 versos. Dice ahí la palabra de Dios, Daniel capítulo 9, verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Como lo dije, hermanos, vamos a pasar ahora a esta parte del libro. De aquí en adelante, o a partir del capítulo número 7, es mucha profecía, y obviamente la profecía es pesada para algunos que tal vez se están apenas empezando en esto del estudio de la Biblia, hermanos, pero tenemos que entender que la profecía es algo que trae ánimo, que trae consolación, que trae exhortación. O sea, la profecía debe ser enseñada también. Saltamos 2 capítulos, de lo cual daré un resumen rápidamente para que no se deje en blanco. Sin embargo, los salto, hermanos, el capítulo 7, el capítulo 8, los salto, porque cuando estábamos en el estudio de los imperios, en el capítulo 2, analizamos esos capítulos, ¿ok? Pero voy a dar una lectura rápida. Regresamos por decir al capítulo 7. Voy a dar una lectura rápida, un resumen rápido. No me voy a adentrar ya a esos capítulos porque ya los expliqué en sesiones pasadas. O sea, si quieren la explicación de eso, pues bueno, váyanse al internet y vean ese tipo de esas prédicas que están en el internet de todo lo que son los imperios, el imperio babilónico, el imperio medo, el imperio griego, el imperio romano. Ya explicamos eso, ¿ok? Entonces por eso salto esos capítulos, porque ya los vimos, ¿ok? Dice ahí: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas sobre los dientes. Y le fue dicho levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio.
Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Recordamos que estas bestias significan los imperios que Nabucodonosor vio en forma de estatua con diferentes metales: oro, plata, bronce y barro cocido mezclado, ¿ok? Podemos decir entonces que la estatua es la gloria de los imperios. O sea, lo que Dios le quiso dar a entender a Nabucodonosor cuando vio ese sueño era que los imperios tenían cierta gloria. Babilonia era de oro. Por lo tanto, el imperio babilónico era un imperio no basado tanto en la fuerza, sino basado mucho en la gloria. Pues tenemos ahí los jardines colgantes, tenemos la arquitectura de cómo estaba Babilonia. Era una ciudad muy hermosa y con mucha ingeniería. Pero cuando vienen los medos, la gloria no es tanta, pero la fuerza sí. Y así lo vamos viendo. Entonces, los babilonios son como un león, los medos son como un oso, los griegos son como un leopardo, y los romanos es una bestia muy diferente, ¿ok? Entonces, el capítulo 7 nos habla de la parte moral, la parte humana y la parte militar de los imperios, ¿ok? Dense cuenta, cada vez que un imperio va viniendo, el imperio está siendo degradado más. Cada vez que un imperio, cada vez que el tiempo va pasando, el hombre se degrada más y más. Entonces, dense cuenta, hermanos, el hombre no evoluciona. No evoluciona. Eso de que, bueno, es que la Biblia debe adaptarse a los tiempos, eso es una gran mentira, hermanos. Eso no es verdad. La Biblia no se adapta al tiempo. La Biblia es eterna. ¿Por qué? Porque la dio un Dios eterno. El tratar de que nosotros hagamos que la Biblia se amolde al pensamiento del siglo XXI es un gran error. Es un gran error. Y es lo que estamos viendo con lo que se llama la teología liberal. ¿Qué hace la teología liberal? La teología liberal lo que hace es que ya no dice que se deben arrepentir. Ya no dice que el infierno, se pueden ir al infierno. Ya no dice eso. ¿Ok? Sino dicen, bueno, Dios amó a todos, por lo tanto, Dios quiere que te vayas al cielo. Dios quiere que te vayas al cielo. Y mira, hermano, Dios amó al mundo, pero no se refiere a personas. Se refiere a la humanidad, o sea, se refiere a que Dios mostró su amor. ¿Cómo? Mandó a su Hijo en la cruz del Calvario. Pero todo aquel que no cree en el Hijo se va a ir al infierno, ¿Saben por qué? Porque el infierno es la muestra de la ira de Dios. Así lo dice Juan capítulo 3. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado. O sea, no importa lo bueno que tú creas que seas, no importa. Si tú mueres sin Cristo, te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Esa es la clara muestra de Dios, de la ira de Dios. Sí, Dios también se enoja. Dice el Salmo que Dios está enojado con el impío todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué los impíos, como los narcos, pues tienen mucho dinero? El hecho de que tengan dinero, hermanos, no quiere decir que Dios no está enojado. Una cosa es el amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario y que provee una salvación eterna. Y otra cosa muy diferente es la providencia de Dios. ¿Cuál es la providencia de Dios? Ahorita sale el sol para buenos y para malos. Y llueve para buenos y para malos. Y produce fruto para buenos y para malos. Eso es algo común. Algo común para todos. Que tanto los buenos y los malos tienen trabajo. Esa es la providencia de Dios, la misericordia de Dios. Y como dice Romanos 2, Dios espera que a través de esa misericordia y de esa benignidad se arrepientan. ¿Ok? Pero la salvación eterna, la justificación, la paz con Dios no se alcanza por buenas obras. Se alcanza si te arrepientes. Ese es el Evangelio, amor. Por eso el Evangelio significa buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? ¿Se dan cuenta cómo transgiversan el Evangelio? O sea, ¿cómo pueden ser buenas noticias si la teología liberal te dice que no eres tan malo?
Si la teología liberal te dice que, pues bueno, sigue echando ganas, por ahí Dios está. La teología liberal son esos de que, no, pues ama a tu prójimo, debemos de hacer cosas por el prójimo, eso es Dios, eso es la religión verdadera. Mentira, mentira. ¿Saben por qué es una mentira? Porque Jesús hizo muchos milagros y la gente lo aborreció. Entonces eso no es el evangelio, hermanos. Sí, vamos a ayudar al prójimo, pero lo vamos a ayudar no por salvación, sino por la gloria de Dios. Y eso es muy diferente. Por lo tanto, cada bestia que vamos viendo va siendo más espantosa, va siendo con más fuerza, pero a la vez con menos hermosura. El capítulo termina hablándonos de un reino que comenzó dentro de estos imperios y después de ellos se fortalece para siempre. Versículo 25. Y hablaba palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras, y en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces podemos concluir que el reino de Cristo comenzó cuando Cristo se presentó, cuando tenía 30 años de edad, y comenzó diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse. Ahora entramos al capítulo 8. Esto es como una cámara, hermanos, La profecía es así. La profecía tiene ciertas características. Por decir, la profecía siempre se caracteriza por símbolos. Animales, dragones, mujeres, hombres, aguas, tierra, vientos. Por eso se caracteriza lo profético. Por lo tanto, las cosas proféticas no son literales. Porque están, en Apocalipsis 12 dice una mujer vestida, es la Virgen María. No es literal. No es literal. Entiéndanlo, Apocalipsis no se puede poner como literal. Por eso el error del milenio es que todo el Apocalipsis lo están traduciendo como figuras y cuando llegan al milenio lo traducen literal. Pues, ¿cómo? No. O sea, si estás en un libro que es apocalíptico, ¿cómo puedes decir que una cosa sí es literal y otra cosa no? Ese no es el lenguaje del libro. Otra cosa del punto profético, hermanos. Primero, muchas veces se habla en punto general y después en otros capítulos va siendo más específico. Eso es lo que pasa aquí. Capítulo 7 es un punto general de muchos imperios. Capítulo 8 parece como que la cámara se acerca a cierto punto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí una vista como radiografía donde vemos su moralidad, su humanidad, su constancia militar. Pero en el capítulo 8 nos presenta un suceso que marcó la historia con respecto a la comunicación. Y eso fue el helenismo. ¿Con quién? Con Alejandro Magno. El helenismo fue crucial dentro de ese punto de la historia porque empezaron todos a tener un mismo lenguaje universal. ¿Cuál? El griego. Con lo cual se escribió así el Nuevo Testamento. Como hoy lo tenemos, que el lenguaje más o menos universal es el inglés. ¿Ok? Ustedes se dan cuenta, investigaciones en inglés. Grandes reportajes en inglés. Por decir, ahorita que está esto de la Eurocopa, el idioma que se utiliza, aunque es en Alemania, es el inglés. O sea, es el lenguaje que se utiliza. Así fue también en los tiempos de Jesús. Lo que más se utilizaba era el griego. ¿Okay? El griego. Daniel 8:3. Vamos a leer a qué se refiere ahora esto. Como se los dije cuando analizamos este capítulo, los satanistas por eso tienen un macho cabrío. Ustedes se dan cuenta que tienen la estrella de 5 picos y ponen la cabeza de un macho cabrío y ahí toman eso de este pasaje. Mal interpretado, mal entendido, pero bueno. Dice ahí,
alcé los ojos, versículo 3, y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Es literal? Es un lenguaje apocalíptico, profético, es una semblanza, es un símbolo de algo, ¿ok? Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que ya había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y después en el mismo pasaje vamos a ver la explicación a la cual hace referencia este carnero y el cabrito. Los satanistas dicen, el carnero pues es el cristianismo, es el Mesías, y el macho cabrío pues es Satanás. El mismo pasaje nos dice a qué se refiere. Versículo 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, yo te voy a enseñar lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son, ¿qué? Los reyes de Media. O sea, ya vimos que en el capítulo 2, capítulo 7 están ese reino de Media, por eso tiene 2 cuernos grandes y uno es más grande que el otro. Entonces, ¿el carnero quién es? El reino medo-persa. El macho cabrío es el rey de Grecia. ¿A quién se refiere? Alejandro Magno, que él fue el que conquistó rápidamente. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, y el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedió 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Qué quiere decir? Que cuando Alejandro Magno murió, el reino se repartió entre sus 4 generales. Se repartió entre sus 4 generales. Está claro lo que está diciendo. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y habíamos dicho que esto hace referencia a un rey de ese momento, cuando el reino de Alejandro Magno se dividió, y hablamos de Antíoco Epífanes. ¿Okay? Antíoco fue un rey de los griegos que se levantó y se hizo llamar Dios, ¿okay? Persiguió a los judíos, sacrificó un cerdo en el templo, y ahí viene lo que es los libros apócrifos de los macabeos, ¿okay? En libros apócrifos de Macabeos, de hecho citamos Macabeos, donde vemos la historia de este hombre que murió enfermo. Dice que él regresaba a Jerusalén dispuesto, dice, a convertir Jerusalén en un muladar. Y mientras iba de regreso le empezó un dolor en el estómago. Y dice que olía muerto en vida. Olía muerto en vida. Llegó a su palacio de regreso allá a Caldea. Y dice que rogaba a Dios y le juraba que si Dios lo sanaba, él haría sacrificios y volvería a toda la tierra y se humillaría, pero dice que esto no fue así y murió con un gran dolor y oliendo a muerto Antíoco Epífanes. Se dice que Antíoco Epífanes se le considera el anticristo del Antiguo Testamento. Antíoco Epífanes
fue levantado con motivo de que el pueblo de Israel se estaba amoldando a los griegos. De hecho, fueron a pedir permiso al rey de Grecia, o a uno de esos reyes, fueron a pedir permiso para que se comportaran como ellos. Lo primero que empezaron a hacer en Jerusalén es abrir gimnasios. Los gimnasios en esos tiempos, hermanos, recuerden que no eran como hoy, que tú vas aquí a un gimnasio y ya te llevas tu ropa y toda la cosa. No, en ese momento eran totalmente desnudos. Totalmente desnudos, y eso implicaba, una de las cosas que implicaba mucho era el homosexualismo. El Israel quería comportarse como los griegos. Por lo tanto, Dios levantó a Antíoco. Y lo mismo lo vemos así. Vean cómo la iglesia se quiere adaptar, cómo la iglesia en que empieza a ser inclusionista, evolucionista, que quiere demostrar que todo es amor, que no hay problema, que sí, todos van al cielo, no importa la vida inmoral que lleves, sí, no importa. Bueno, por causa de eso, Dios que va a levantar al anticristo. Y lo primero que el anticristo va a perseguir es a la iglesia. ¿Por qué? Porque se está moldando a este mundo, así como en ese tiempo Israel se amoldaba a los griegos y Dios levantó a Antíoco. Daniel 28:26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. A pesar de que el Dios se le interpretó a Daniel lo que significaba, ¿por qué no la entendía? Porque era algo a futuro. Recuerden, hermanos, que la profecía que no ha sucedido es más difícil de estudiar y de entender que la profecía que ya sucedió. O sea, la profecía ahorita esta, pues la entendemos perfectamente porque ya sucedió. Pero cuando hablamos, por sí, del milenio, hablamos de la venida de Cristo, hablamos de muchas otras cosas, es difícil para nosotros porque no tenemos una visión clara de lo que va a venir. Entonces, las cosas que sucedieron son más fáciles de comprender porque ya tenemos esa evidencia. Entonces, llegamos entonces a Daniel capítulo 9. Es importante estos versículos, hermanos, al principio, porque la profecía de las 70 semanas tiene que ver con Israel. ¿Qué? Tiene que ver con Israel. Y me voy a ir despacio, no en esta sesión, las siguientes sesiones vamos a estar analizando que esta profecía de las 70 semanas ya se cumplió esa profecía, ¿ok? Para muchos, como les digo, los dispensacionalistas, ellos dicen, no, falta la última semana de Daniel. Y ellos lo que hacen es que han pasado 420 años para ellos, y cuando Israel otra vez fue llevado por Tito, y ahí en el año 70 después de Cristo, ahí como que el reloj de Dios se detuvo. Y cuando Israel regresó en 1948, ahí como que el reloj se volvió a reiniciar y empiezan a contar. Por eso hoy hay muchos de que no, Cristo regresa tal día. Otros ya dijeron que en septiembre Cristo regresa. Y después el otro año Cristo regresa también el otro año. Y empiezan a dar esas cuentas. ¿Por qué? Porque empiezan a contar desde que Israel regresó ahí a Jerusalén en 48 y empiezan a contar desde allí años. Entonces, más o menos el cálculo les da en cierto tiempo. El problema con eso es que no toman en cuenta, hermanos, que el Israel étnico no tiene ya que ver con las cosas que Dios está haciendo en lo espiritual. Y lo voy a explicar más adelante, ¿ok? Lo voy a explicar más adelante. Como les digo, el punto dispensacional no es tan viejo. Ahora no quiere decir que porque no sea viejo o porque no sea viejo no sea verdadero. ¿Ok? Recuerden que en la parte escatológica, pues bueno, hay varias posturas, ¿no? Premilenianistas, amilenialistas, otros que creen en el milenio, otros que no creen, otros que ya lo estamos viviendo. Muchas de esas cosas existen, pero son cosas secundarias.
¿qué? Pero ¿por qué es muy aceptado el dispensacionalismo que comenzó con Scofield? Bueno, es muy aceptado porque pues, como que tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, ¿no? Que pues abre el primer sello, y luego el segundo sello, y luego el tercer sello, y después Cristo nos lleva, y todo ese tipo de cosas. Y entonces tratan de ordenar las cosas. El problema es que tienen versículos que no son tan fuertes para esa doctrina. No hay versículos donde se apoyen tan fuertemente, entonces se apoyan mucho en la lógica. Lo lógico es que siga esto y después esto. El problema con la profecía es que no tiene orden cronológico. Ese es otro problema de la profecía. O sea, en Apocalipsis no es cronológico. Juan está recibiendo visiones y por aquí ve una cosa y por aquí ve otra y por aquí ve otra y por aquí ve otra. Y no lo está escribiendo cronológicamente, simplemente le está escribiendo lo que Dios le está dando. Entonces, hermanos, si tú eres dispensacionalista, está bien. O sea, yo no tengo problema en eso. Yo no tengo problema en eso. Pero el problema con el dispensacionalismo es que creen que Israel es una cosa y la iglesia es otra. Entonces son gente que ve mucho Israel. Entonces como ahorita está en guerra, Cristo ya viene. Hermanos, Israel siempre ha tenido guerras. La guerra de los 6 días, y luego esto con Hamas pues no es lo primero, y antes hubo otro tipo de guerra. Entonces, ¿cuándo Cristo venía? Vino la pandemia y entonces Cristo viene. Hermanos, no es la primera pandemia que tenemos en la historia de la humanidad. Ha habido varias pandemias en la historia. O sea, tenemos la peste negra, tenemos la gripe amarilla. O sea, muchas cosas han pasado en la historia. O sea, no es la primera pandemia que pasamos. Entonces, tenemos pandemia, entonces Cristo viene. A ver, sí, Cristo viene. Pero tenemos que tener en cuenta que hay cosas en la Biblia que deben suceder. Y una de ellas es que debemos de ver al anticristo. Eso lo dice Tesalonicenses. Pero los dispensacionalistas dicen que no, que Cristo nos lleva y entonces aparece. Y ya empieza a llevar al mundo, ya es un tratado de 7 años que es que la última semana de Daniel. Ellos ahí lo sustentan, pero bueno, vamos a ir estudiando, hermanos, y después vamos a ir analizando a qué se refiere esa profecía, ¿ok? Entonces vamos a iniciar en el versículo 1, primeramente, la oración de Daniel por su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel. Israel es el pueblo. ¿Cuál es el motivo de la oración de Daniel? Dice ahí, versículo 2, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué quiere decir? Que Daniel está estudiando cuánto tiempo iba a durar el destierro. ¿Cuánto tiempo iba a durar? 70 años. Ese tiempo ya estaba llegando a su fin. Por lo tanto, Daniel ora pidiéndole a Dios que le muestre cómo va a ser el regreso. Lo cual se dio con Zorobabel, y ahí tenemos los libros de Esdras y Nehemías, que fue ese punto de volver. Tenemos el libro de Ageo, el libro de Malaquías, que también habla de la gente que volvió del destierro. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Lo primero que vemos en estos versos es que Daniel estaba estudiando. ¿Qué leyó? Jeremías 25:10. Lo voy a leer. Jeremías 25:10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, y con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Ahí lo dice. 70 años iban a estar en el cautiverio, y después de 70 años iban a regresar.
Entonces, Daniel estaba viendo un panorama general de la profecía y ora a Dios para que Dios le muestre cómo va a cumplir esa promesa, que los va a hacer volver. Como que no se veía que algo se moviera para que esta profecía se cumpliera. Pero ahora en este capítulo Dios le muestra algo más específico. No solamente le va a mostrar cómo va a regresar Israel, sino qué va a suceder después que vuelvan. O sea, básicamente la profecía abarca y se cumple hasta cuando Israel nuevamente es dispersado en el año 70 después de Cristo. Hasta ahí termina la profecía. Con Tito, cuando viene esa destrucción. Jeremías hablaba de 70 años, pero a Daniel se le habló de 70 veces 7, es decir, 490 años. Capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Vean lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A qué se refiere? Jerusalén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Entonces Dios aquí le enseña lo que pasaría después de 70 años. No le habla del transcurso de 490 años. Seguimos allí. Ahora vamos a analizar un poco cómo ora Daniel. ¿Cómo ora? Quiero realizar varios puntos aquí, hermanos. Los acontecimientos de este capítulo tuvieron lugar tal vez después del incidente de los leones. Las grandes oraciones, hermanos, no son aquellas con gran elocuencia o las más largas. Esas no son las grandes oraciones. Jesucristo dijo esto en Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Una cosa es orar y otra cosa es rezar, ¿eh? Rezar es repetir. Entonces repite y repite y repite algo, ¿no? Cuando se hacen los rosarios, de ahí viene, de rezar. Repiten y repiten y repiten y piensan, dice aquí, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Generalmente, hermanos, aquellos que hablan mucha palabrería, poco entendieron de lo que hablaron. Pero hermano, no, la oración, si tú vas a orar a Dios, debes orar sabiendo a quién le hablas. Sabiendo a quién le hablas. Por eso aquellas gentes que dicen, declara, decreta, establece, ata, dice la palabra que lo que atales en los cielos. Sí dice, pero no en ese punto. No en ese punto. Tú no puedes estar ahí decretamos y atamos al diablo y ese tipo de cosas. O sea, esas son oraciones sin entendimiento. Versículo 8 de Mateo. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Entonces, ¿cuál es el motivo de orar? Si Dios sabe lo que necesito. O sea, obviamente que Dios sabe qué vas a comer en 1 hora, en 2 horas. Dios sabe que tienes una familia. Obvio que Dios lo sabe. ¿Dios sabe que pagas renta? Obvio que sí. Dios sabe que, no sé, que tienes un enfermo y las medicinas son para ayer. Claro que lo sabe. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué llegamos a Dios y le decimos, Señor, te pedimos para que tú pues, nos envíes porque mi hijo está enfermo y la medicina cuesta, que me pidieron 700 pesos y no lo tengo, Señor, ayúdame? Dios sabe que necesitas, Dios sabe que necesitas un trabajo. Claro que sí. Entonces, ¿por qué oramos? Porque aquel que no ora piensa que lo hizo él. Cuando tú no oras y Dios hace que eso venga a tu vida, no agradeces. Y no hay peor cosa, hermanos, que un humano malagradecido. No hay peor cosa. Dice ahí Romanos 2, ¿no? Romanos capítulo 1, ¿no? ¿Qué dice? Dice que ellos no tomaron en cuenta a Dios
ni le dieron gracias. O sea, una de las características de alguien que está totalmente en pecado es que es un malagradecido. Y esa es la humanidad del día de hoy, que piensa que todo se lo merece. ¿Ah? Piensa que todo se lo merece. Malagradecidos. Esa es una clara muestra de que a pesar de que ven toda la providencia de Dios, la misericordia de Dios, dicen, no, es que me lo merecía que esto pasara. No te creas tanto. Es que Dios espera que cuando Dios te dé un trabajo, tú digas, Señor, de verdad no merezco esto, pero gracias, porque tengo un trabajo con que alimentar a mi familia. Pero ¿cuánta gente dice eso? No. Entonces, ¿para qué oramos? Para que mi corazón se alinee a la voluntad de Dios. Para que te des cuenta cómo Dios actúa a tu favor. Para que te des cuenta que a pesar de esa medicina, quien envía la sanidad a tu familiar, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, es Dios. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primeramente, ¿qué debemos entender? Que al que oramos es más alto que nosotros. Por eso es una vil ignorancia que tú le ores a una imagen, que tú le ores a la piedra, al yeso. ¿Por qué? Porque eso depende de ti. Si se te cae, pues se rompe. ¿Ese es tu Dios? ¿El que se rompe? No, perdóname. Mi Dios es el Altísimo, que es más poderoso que yo, más sabio que yo, que Él no duerme, Él no se cansa. Ese es mi Dios, no el Dios que lo tienen que ir a sacar a pasear, y lo tienen que repintar, y le tienen que poner, lo tienen que ahí medio adornar. ¿Tú piensas que Dios debe ser así? ¿No se supone que debemos confiar en algo que es más poderoso que yo? ¿Eso es más poderoso que tú si lo tienes que cargar? ¿Es más poderoso que tú si lo tienes que repintar? ¿Es más poderoso que tú lo que lo tienes que poner en una urna con un candado porque se lo vayan a robar? ¿No dice Isaías que eso es de un necio? Y como son esas cosas de inútiles, tales son los que confían en ellos. La oración debemos entender, hermanos, que es a alguien que es más poderoso que yo, que Él sí puede hacer lo que yo no puedo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. A ver, ¿para qué Dios o para qué Cristo dio el Padre Nuestro? ¿Para que lo repitas y purgues pecados? No dice eso. El Padre Nuestro fue un modelo de cómo se debe adorar. Es un modelo. Dense cuenta, el Señor nombra varias cosas que debemos entender. Número 1, ¿a quién nos dirigimos? Número 2, que la voluntad de Dios siempre es mejor que la mía. Y número 3, que las cosas materiales vendrán a nosotros porque Dios sabe que las necesitamos. La mucha palabrería, ni porque pronunciemos frases elocuentes, vamos a ser escuchados, sino por una respuesta de fe semejante a la de un niño al ver promesas de Dios y confiar en ellas. Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos capítulo 10, verso 19. Esto es muy importante, hermanos, porque por eso Dios no contesta varias oraciones nuestras, Porque a veces, ¿saben a quién? Estamos orando, pero ¿saben a quién hablamos? A nosotros mismos. A nosotros mismos nos estamos hablando. Y no es malo eso. Por si el salmista dijo, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus... O sea, se está hablando a sí mismo.
diciéndole, Señor, alma mía, bendice a Jehová. O sea, pero se está diciendo a sí mismo que no se olvide, que recuerde. El problema de orar hacia sí mismo el día de hoy es que nos empezamos a decir, pues tú no eres tan malo. No, a comparación de otras personas, no, pues yo soy un santo, yo soy el Papa. No, o sea, yo creo que yo necesito esto y Dios tiene que dármelo porque yo le sirvo a Dios. Yo ayudé a la vecinita a abrir a su casa, le ayudé a bajar su recaudo. Qué bueno que lo hiciste, qué bueno. Pero tú piensas que por eso mereces que Dios te dé. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Cómo es con corazón sincero? No aparentando lo que no eres. No aparentando. A Dios no lo puedes engañar. Con Dios no puedes hacer un trato, ¿Cuál es el trato? Señor, si voy a la iglesia, tú me das. No puedes orar de esa manera. Tampoco puedes orar a Dios pensando que le vas a hacer manita de puerco. No, Señor, yo te oré mucho por esto, pero como no me hiciste lo que yo quise, ahora no voy. Y a ver cómo le haces, porque yo ya no voy a ir hasta que tú me des. Pues Dios no es como tú, o como lo hacías con tu mamá o con tu papá, ¿no? Que pues haces berrinche y berreas en el piso y ahora no comes, ¿verdad? Y ahora no llegas a la casa porque tu mamá y tu papá no te dieron lo que tú querías, ¿verdad? Tú querías el Xbox y no te lo dieron. Entonces, ahora por eso estás enojado toda tu vida. Y casi dices al psicólogo que eso te marcó. Eso me hirió, sentí que no me amaban. ¿Se dan cuenta cómo es el ser humano hoy? Pecador. Y pone cualquier pretexto para justificar su pecado. No vas a ver a un ser humano que le digan, oye, allá estaba yo escuchando a una persona y le dijeron, ¿por qué te uniste al satanismo? Y él decía, es que mis padres no me mostraban amor. Y ahí me lo mostraron. No, te uniste al satanismo porque quisiste. Porque quisiste. Tú lo decidiste. No, es que, a ver, ¿por qué te uniste a este hombre? Es que ese hombre me engañó y pues ya me casé con él. No, te casaste con él porque tú decidiste. Tú pensaste que lo ibas a cambiar. Tú pensaste que la ibas a cambiar. Conmigo cambia. Tú decidiste. Vives las consecuencias. Y es fácil del ser humano decir que hasta mi perro tiene la culpa, menos yo, ¿no? El cotorro tiene la culpa, el cotorro me aconsejó, ¿va? Y él tiene la culpa, yo no. Ese es el ser humano. Tenemos que acercarnos con corazón sincero. Dice ahí, en plena certidumbre de fe. ¿Fe en qué? Hermanos, no porque tengas mucha fe, Dios va a hacer lo que quieras. Es que yo tengo mucha fe en que me voy a ganar 5 millones de pesos. O sea, lo estoy creyendo, ya tengo aquí en mi bolsa, todo se está escuchando las monedas, que aquí lo tengo. Pues qué bueno, puedes creer en el Dalai Lama si quieres. No, la fe tiene que ir basada en promesas de las Escrituras. La fe cristiana no es en lo que tú quieras creer, es en lo que Dios ya ha revelado. Por eso tienes que estudiar la Biblia. ¿Por qué? Señor, tú dices que el justo no mendigará pan. Y Señor, yo lo creo. Y yo te ruego, porque Señor, no sea yo avergonzado. Yo no quiero mendigar el pan. Y si tu palabra dice yo lo creo, yo te busco por eso. Porque lo dice tu palabra. Pero jamás dice la palabra, no, es que aquel que ore, Dios lo hará muy rico. ¿Dónde dice eso?
La Biblia dice que nos ha bendecido con toda, ¿qué? Riqueza espiritual. La Biblia dice que busques el reino de Dios. La Biblia dice que Dios proveerá, que Dios te sanará, que Dios será tu escudo. Eso sí lo dice. Y debes confiar en eso, debemos confiar en eso. Pero hay cosas en las que creemos que Dios no ha dicho. Por lo tanto, Dios, ¿qué? No va a contestar eso. ¿Dónde dice Dios que nunca te vas a enfermar? ¿Dónde dice? Entonces, ¿por qué mucha gente cree eso? Es que dice la Biblia que Él sanó nuestras enfermedades. Ok, ahí dice, ¿no? Isaías 53. ¿En qué lenguaje tiene Isaías? Profético. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues más adelante, en Apocalipsis dice, y ya no habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas... Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sacrificio de Cristo no es solamente en esta tierra donde culmina, es en la eternidad. Pero Pablo enfermaba. Había amigos que enfermaban. Timoteo, Pablo le dijo, no, toma un poco de vino por tus frecuentes. El otro no era cristiano, Timoteo, no era cristiano, se enfermaba. ¿Se dan cuenta, hermanos, que gente cree cosas que no dice la Biblia? No dice la Biblia. En plena certidumbre de fe. ¿En qué? En las promesas de Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es la mala conciencia? ¿Cómo se puede purificar el corazón de mala conciencia? Hermanos, tú no puedes purgar pecados. Eso es tu humanidad. Bueno, hice yo algo en la semana. Me robé un 200 ahí de la caja del patrón. Y pues el espíritu me redarguye. Que pues eso estuvo mal, que eso es pecado y que me arrepienta. Entonces, ¿qué hago? No, Señor, ahora yo vengo aquí y ahora doy 400. ¿Para qué? Para que purifique yo mi conciencia y veas que no soy tan malo. No. Eso hacen los capos, ¿no? Van con el de la parroquia y le dicen, padrecito, aquí le traigo este portafolio. Y ya lo abre el padrecito, ahí, te absuelvo. Entonces, ¿así es aquí también? No, hermanos, no vas a alcanzar eso por hacer una gran obra. Purificados los corazones de mala conciencia es entender que no somos dignos, pero por Cristo podemos acercarnos. Entonces, ¿cómo inicia la oración de Daniel? Comienza reconociendo la grandeza de nuestro Dios, humillándose, reconociendo quién es Dios. Pues vámonos por la parte final, porque ya me faltan 5 minutos, ya se me acabó el tiempo. Solo Dios puede responder a la oración. Entonces, dice ahí, versículo número 5, ¿no? Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. A ver, recordemos que cuando Daniel fue llevado deportado, tenía como 14, 15 años, más o menos. ¿Qué podría haber cometido Daniel en ese término? O sea, no digo que no era pecador, pero él está diciendo que el motivo por el cual habían sido deportados era que habían pecado. ¿A qué se está refiriendo Daniel? No se está refiriendo a que él sea el pecador que llevó a Israel a ese punto, no, hermanos, sino que está reconociendo que el juicio de Dios es justo. ¿No? Y vemos a gente que dice que es injusto. Es injusto que me enferme. O sea, qué injusticia que tal niño se enfermó y se murió. O sea, yo no creo en un Dios así. Mira,
Quítate tus anteojos de humanista y céntrate. Si Dios dice que los niños que mueren se van al cielo, y si el cielo es infinitamente mejor que esta vida, ¿qué será mejor? ¿Ya que un niño no conozca toda la maldad que hay en este mundo? Que no experimente todo el dolor que hay en este mundo, toda la envidia que hay en este mundo. Hermanos, es de un necio contender con el Creador. Es de un necio contender con el Creador, ¿sí? Hay muchas cosas que ocurren que vemos la maldad del hombre ahí. Pero hermanos, no podemos encajonar a Dios en nuestro pensamiento humanista, de pensar que la decisión que Dios tomó en cierta situación fue lo peor que Dios pudo haber decidido. No, hermanos. ¿Por qué sucede que hay gente que vive una vida muy sana? No fuma, no bebe, trata de alimentarse sanamente y ¡pum! Cáncer. ¿Por qué sucede eso? Hay una cosa que a veces nosotros no nos damos cuenta, y es el corazón. Dios no solamente toma en cuenta tu alimentación. Ese es un error pensar así nosotros. Dios no toma en cuenta solamente tu alimentación o si fumaste o bebiste. Dios toma en cuenta tu corazón. Y hay corazones tan endurecidos que la única manera de ablandarlos es con un cáncer. Ay, pero pues es que Dios podría hacer otra cosa. ¿Quién eres tú para decirle a Dios cómo hacer las cosas? ¿Quién eres tú? No. Y mucha de esa gente con esa enfermedad cree. Y es mejor vivir con cáncer 5 años que toda una eternidad en el infierno. La comparación de eso, pues sí, está bien. La cuestión es que perdemos la eternidad, hermanos, con lo que estamos viviendo en el momento. Y eso es un error. Porque la vida que importa no es esta, sino la que viene. A comparación de eso, las cosas como las hace Dios están bien hechas. Intentamos entender esa parte, hermanos. Porque hoy tenemos tanta teología humanista que ahora ya decimos que Dios nos tiene que pedir perdón porque se equivocó Dios. ¡Qué blasfemia! ¡Qué blasfemia! Hermanos, solo la humildad nos va a llevar a que reconozcamos nuestra incapacidad, pero nuestra falta de merecimiento ante la misericordia de Dios, que solo por la gracia de Dios estamos de pie y entendemos y comprendemos misterios de la palabra de Dios. La clave de la confesión espiritual y que da honra a Dios es tener una clara concepción de quién es Dios, en todos sus atributos morales infinitamente perfectos: santidad, verdad, amor, inmutabilidad, que Él todo lo hace bien, que Él nunca se equivoca. Hágase tu voluntad, así en la tierra. ¿Por qué? Porque siempre lo que Dios decide está bien hecho. Entonces, cuando Dios responde a tu oración dándote lo contrario a lo que pides, eso es lo mejor que necesitas. ¿Sí? A veces Dios te va a dar lo contrario. ¿Sí? Y tienes que entender que eso que decidió Dios en tu vida, en tu situación, en tu familiar, es lo mejor que pudo haber pasado.
¿Qué es lo que nos detiene a entenderlo? Nuestra humanidad caída. Sí. ¿Qué voy a hacer sin mi mamá? ¿Qué voy a hacer sin mi papá? Si él se va, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin mi hijo? ¿Sí? Es tu humanidad la que no entiende más allá. Ahí es donde debes refugiarte en Dios. Y como lo dijimos el jueves, los que confían en Dios son como el monte de Sión. Nada los moverá. Lucas 18:9, y con eso vamos a terminar. Y como Jerusalén con montes alrededor, así Jehová los rodeará. ¿Te imaginas a nuestro padre Abraham cuando Dios le pidió a su hijo? No era imposible, pero era muy difícil ya tener otro. Era imposible, pero difícil. Pero dice Hebreos que Dios figurativamente es como que lo haya resucitado y se lo devolvió. Lo que Dios decidió en ese momento fue lo mejor para Abraham, porque creció y pues fue llamado amigo de Dios, porque creyó. Dándonos ejemplo a nosotros que lo que Dios te pida, que parece que es excesivo y parece que te está quitando algo que te hace muy feliz, en realidad no es así. Dios te quiere hacer crecer y darte algo más grande. ¿Pero qué es lo que nos detiene? Nuestra humanidad caída. Nuestra humanidad caída nos detiene. Lucas 18:9, y con esto vamos a terminar. Hablando de la oración, porque vemos cómo Daniel ora. Porque la profecía de las 70 semanas es una respuesta a la oración que está haciendo ahí. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ese es su corazón no sincero. O sea, te crees más de lo que eres. O sea, delante de Dios, a Dios no lo vas a impresionar, ¿eh? No importa cuántos títulos tengas, no importa cuántos países hayas visitado, qué ropa tengas, qué marca sea, a Dios no lo vas a impresionar con eso. No. Les dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Si le preguntaras a un judío, ¿quién va a ir al cielo? Un fariseo, es obvio. Va a ir un fariseo. El fariseo era bien religioso. El fariseo puesto en pie, fíjate, puesto en pie significa que él confiaba en sí mismo. Ahora, hermano, no significa que siempre que oremos hay que arrodillarte. Si quieres hacerlo, hazlo. Pero hay gente que está de rodillas y en su corazón está de pie. La humildad debe ser en el corazón, humillarte en el corazón. Oraba consigo mismo. O sea, no le oraba a Dios. Se decía a sí mismo. Dios. O sea, decía Dios, pero no era Dios, era a sí mismo. Te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. No, pues sí. Cristianos de esos queremos acá. Que ayunen, que diezmen. Pero hermanos, ¿sabes que cristianos así, con un corazón así, son un problema? Son un problema. ¿Por qué? Porque ni el piso los merece. Y piensan que me deben servir a mí. Me deben servir a mí. Ya llegó la importancia de la iglesia. Sin mí el Espíritu Santo se va. Así es el fariseo. Más el publicano. El publicano era lo peor en ese tiempo, ¿no? Era un traidor, porque se dedicaba a cobrar impuestos para el rey, para el imperio conquistador. Un traidor, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo.
O sea, para empezar, mira, estaba lejos. El templo se dividía en varios patios. El patio de las mujeres, luego el patio de los gentiles, luego más adentro ya iban los hombres y más adentro los religiosos. Pero él dice, no, estaba lejos, o sea, a lo mejor entró hasta donde él podía entrar, ya está ahí. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa, ¿qué? Justificado antes que el otro. Entiéndase, justificado es que a ese Dios lo escuchó. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quieres ser enaltecido? Cuando te acerques a Dios, no pienses que lo vas a impresionar con lo mucho que haces o con lo mucho que sabes. No, a Dios lo vas a impresionar porque te humillas. Dice, Señor, sí, tengo un IQ de 1000, pero ¿sabes qué? En este asunto, Señor, no sé cómo. No sé, Señor, la verdad no sé. Y yo sé que tú me vas a dar, pero sea lo que tú decidas, sé que va a estar bien hecho. ¿Qué dijo Cristo en el Getsemaní? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué se refería? Al sufrimiento que venía. Esa es la copa, el sufrimiento que venía. ¿Pero qué? No se haga mi voluntad. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Que la bebiera. Señor, no quiero pasar por este momento, en verdad. No quiero pasar por este momento en que tenga que despedirme de mi esposa, porque está muy grave. Pero no se haga mi voluntad. Y si la voluntad de Dios es que tengas que beber esa copa, ¿qué? Dios te va a dar la fortaleza. Dios te la va a dar. Créeme, si confías en Él. ¿Qué fue lo que era mejor? ¿Que Jesús no bebiera la copa o que sí? Irónicamente, quitando lo humano, era necesario. Porque si no, ¿dónde estaríamos tú y yo? ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo humano no va a heredar, por eso la carne y la sangre no va a heredar el reino de Dios. No importa cuán humanista seas, no va a heredar tu pensamiento humanista el reino de Dios. Entonces, hermanos, la respuesta a la oración es la profecía, que después vamos a ir estudiando. Como les digo, va a ser un poco pesado, pero vamos a entender muchas cosas que Dios hizo en el tiempo y cómo Dios es tan exacto. También la profecía es para que nos sorprendamos cómo es nuestro Dios. Él tiene los tiempos en sus manos, hermano. Entonces, si tiene toda la historia de la humanidad, ¿no tiene el control sobre ti? Tus 70 años que son así, 80 años que son así. Es obvio que sí. Es obvio que sí, hermano. Entonces confiemos en nuestro Dios. Confiemos. Él siempre va a decidir lo mejor para nosotros. Vamos a orar y vamos a terminar.